Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Jazz, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Noches, ¿Qué tal? profesora. Tengo una pregunta nada más. ¿Más o menos Dime. cuánto va a durar la clase? Pues más o menos unos 40 minutos, dependiendo sus participaciones y dudas, ¿no? Porque ya, poquito, yo creo, porque sí, la verdad es que se me olvidó que tenía una clase antes y por eso la puse 8:30, una disculpa. Pero bueno, ya. Sí, es que yo también tengo clase ahorita a las 9, pero ¿sí se va a grabar o no va a ser Sí, yo grabado? ya la puse a grabar. El Perfecto. Y sí se va a subir. lo reenvío. ¿Les parece bien? Les reenvío el link Me parece bien. Muchas gracias. a aquellos que tengan otra clase, ¿sí? Sí, gracias, Jazz. No, ¿de qué? Entonces, chicos o jóvenes, ¿revisaron el caso? Ay, perdón. ¿Revisaron el caso? Sí. Más o menos. Sí, bueno, yo en mi caso lo leí, Ajá. lo estuve leyendo y y pues me quedé más o menos seguro. Lo mismo digo. Ah, sí. Ay, No, de verdad que sí, ya sí lo leí, te prometo que sí lo leí, pero no. Y decía, no, bueno, y esto está aquí, y las variables, sí. y todo eso, Yo como también, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a, igual vamos a retomar, creo que va a ser un poco más fácil que ayer porque ya lo leyeron al menos, pero lo que vamos a retomar es establecer cuáles son cómo empezaron a determinar el análisis, ¿no? O sea, primero lo hicieron, todas estas variables las vamos a tomar en cuenta. Y luego de esas variables tan extendidas y amplias que tomaron, vamos a reducirlo hasta llegar como a ciertas conclusiones, ¿sí? Lo que sí me gustaría es que si no están de acuerdo con las conclusiones que yo obtuve, porque esa es también es mi visualización, me digan, ¿y por qué esto y por qué aquello? Para que quedemos en un entendido de cuáles son mis razones y mis argumentos y por ende sean sus argumentos enriquecidos, ¿no? Porque no pueden solamente decir, pues me lo dijo la maestra, ¿no? Entonces, que lo enriquezcan con sus conocimientos, ¿sí? Porque este análisis es de interpretación, básicamente, no es, pues no es que tengan que sacar como en los anteriores datos duros y ponerlos ahí como argumentos, ¿no? Sino que interpreten tal cual lo que dice el caso, ¿sí? Entonces vámonos y les voy a compartir mi pantalla para ver si ahora sí, ¿dónde está? Aquí está. ¿Listo? ¿Se está viendo mi pantalla o? Sí. Sí, la podemos ver. ¿Sí? Sí. Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Como que se bajó el Nos volumen. comentó el día de ayer que nos iba a compartir el
dónde encontrar el contenido completo de lo que es el caso, pero Ok. no lo vi en material, no sé si lo puedo Ah, ya, compartir en aquí el lo chat. tengo, aquí lo tengo. Miren, se los voy a mostrar. Aquí lo tengo y ahorita los subo al Drive. Discúlpenme si se me pasó. Pero, ay, ¿dónde está? Este es el archivo completo. Miren. Por si no lo llegaran a encontrar, igual les paso a la liga, pero aquí lo tengo y son 81 páginas. Por eso les digo que no es como tan ideal leerlo como todo. Si así son, creo que del caso, son 8, ¿no? Así es. Y el caso completo son 81, que es casi una tesis, ¿no? Entonces, y si ustedes quieren leerlo todo, no los estoy limitando, lo pueden leer todo, pero tiene como otro enfoque completamente. El caso hace que se enfoque diferente, ¿no? O sea, es como una generalidad y que ven ustedes es como algo más específico, ¿no? Quieren destacar algo en específico. Entonces, vamos a checar más o menos, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Profesora, Entonces, ¿podría preguntar algo? ¿podría qué? ¿Puedo preguntar algo? Claro, lo que gustes. Sí. Estuve leyendo el caso nuevamente a partir de lo que nos dio, especialmente los materiales de ayuda, los videos, realmente están muy bien explicados y sí, como que entendí cómo es que llegaron a estas los tres Conclusión. constructos que los llaman, ¿no? Pero lo que me quedó en duda es que queremos de alguna forma comparar esta información o todo el análisis que hicieron contra cómo es que las sociedades industrializadas tienen ya sea esa correlación con la secularización, Secularización, sí. Justamente secularización. qué bueno que haces esa pregunta. Sí, Ajá, ese es el meollo del caso. Lo que trata sí, de ujú, relacionar estos tres constructos que son básicamente valores religiosos, actitudes morales y creencias religiosas a la determinación si estos 4 países que se estudiaron ujú, se secularizan más o no menos, ¿no? Es decir, sí, tienden a perder esta participación religiosa, ¿no? Entonces, ese es el caso, básicamente, ¿no? Y ujú. hacen, Pues creo que mi pregunta es como para que nosotros podamos dar ese tipo de argumentos, tendríamos que tener algún tipo de bases. Y las bases, bueno, estuve como buscando y no sé, me metí a las cosas que se llama Fondo Internacional ay, no sé cómo se llama. sí, Eh, bueno, donde puedes encontrar donde puedes información. encontrar información, pero es como un mundo de información y creo que cada uno de nosotros va a encontrar información distinta y por ende vamos a tener distintos pues Sí, análisis o interpretaciones. lo que podemos hacer ahorita en esta reunión es justamente determinar, por ejemplo, qué países de los que incluye el estudio, que son Estados Unidos, España, Holanda y Alemania, ustedes consideran, bueno, obviamente con bases, o sea, tú, Sinue, que ya estuviste buscando, de la información que encontraste, ¿cuál es el país o cuáles son los países más desarrollados? Obviamente son los 4, ¿no? Pero de estos 4, ¿cuál es el más desarrollado? Concluimos entre todos que sea el más desarrollado, de acuerdo a lo que sabemos, a lo que hemos leído, a lo que hemos indagado. Pues nos dice, bueno, Estados Unidos aparece en la parte superior, ¿no? Ajá, De estos cuatro países, pero igual, o sea, depende también de la fecha, porque estaba tratando de considerar 2010 y 2014, sin embargo ajá. encontré cosas del 2009, 2007, 2008, 2009. Ah, todos los países están ahí, no sé, a ver si puedo compartir al menos ese recuadro Claro, y lo sí, sí, mando. sí. Ajá. A Para tener algún tipo de base, como, no sé, porque si no todo el mundo va a tener Exacto, sí, tienes toda la respuestas razón. distintas, ¿no?
vamos a tener, aunque déjame te digo que la conclusión es en general de los 4 países, ¿no? Ujú. No es individual. Ok. No es individual, ¿no? O sea, al final, yo les preguntaba aquí. Ay, No sé si lo puedan ver, lo acabo de compartir ¿lo estás compartiendo? A ver. Yo en no el lo chat. puedo. Pero es sobre el Fondo Monetario Internacional. Ah, ya, lo pusiste aquí en En el chat. el chat. Déjame, lo voy a guardar yo y si quieres lo comparto. Ujú. Ujú. La cosa es que no aparece Holanda en este, aparece la Pero, Unión Europea y los otros 3 países, pero Holanda no está en ese recuadro. ok, vamos a... Mm, ¿cómo se guardó? Permíteme un tantito. Mm, creo que está. Aquí está. ¿Ya se está compartiendo o...? Todavía no. Se ve tu nombre. Nada Ok. más. Sí, ahí está. Mm, Ya. Muy pequeño. Ahí tenemos como en la parte superior, Estados Unidos. No sé si Holanda no entra dentro de la Unión Europea. Sí entra, pero pues eso es como toda la Unión Europea. Ajá. Sí, porque está Francia, Está aquí, España. ¿no? Ajá. Está aquí, ¿no? Bueno, lo podríamos catalogar como primer Estados Unidos. Esto nada más es con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces tenemos Estados Unidos, Alemania. Bueno, aquí tendría que estar Holanda en la Unión Europea. Alemania y España, ¿no? Ahí estaría como primero, segundo lugar, tercero y cuarto, ¿no? Al último, España, ¿no? Esa sería como el orden de esto, pero fíjense, en cuanto a catalogar a países desarrollados como tal, no solamente implica el Producto Interno Bruto, ¿no? Implica también la educación. Entonces también tendríamos que incluir como ese tipo pues de discriminaciones, La, ¿no? sí, la educación, el comercio, la El comercio, exportación, son exacto. muchos factores, ¿no? La infraestructura. Lo que sí es que podemos catalogar como en primero, bueno, yo sí pondría más o menos estos lugares, porque pues España sí está en cuarto en general, por la situación ahorita en la que se encuentra, pero estos 3 que serían Estados Unidos, Holanda y Alemania, pues estarían como más o menos en los mismos lugares con respecto a eso. De hecho, Holanda creo que está mejor en educación con respecto a Estados Unidos y Alemania, ¿no? Es uno de los lugares con mejores índices de educación, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, poner en segundo lugar por ahí, a ver, tengo una participación. Ah, mira, Elizabeth nos da. Sí, profe, yo les comparto un enlace donde están todos los indicadores de todos los países Ah, mira, en perfecto. cuanto a educación y están actualizados hasta el 2019. Podemos buscar. Ah, mira, aquí está, perfecto. Podemos buscar España en particular o... Profe, más, ahí está la tabla Ahí desagregada. está, mira, perfecto. Tenemos aquí... Podemos irnos, por ejemplo, al 2014 o al 2000, ¿de qué decía el ejercicio? Del 2010. 2010 al 2014. Por ejemplo, también aquí Francisco, es el quien nos comparte, Francisco. Índices de desarrollo humano, miren.
Aquí tenemos chistoso que están en los primeros lugares y no incluyan, por ejemplo, a China, ¿no? Pero también está, ¿no? Y ocupa un lugar muy arriba. ¿Y Estados Unidos dónde está, por ejemplo, en esta? No sé si de alguna forma nos podríamos poner de acuerdo en Exacto. qué información podríamos tomar como base para que no estén tan dispersas nuestras respuestas y también no cause tanta dificultad para usted cuando esté resolviendo. Yo creo que podría ser este que nos manda Francisco, nos lo mandó también, porque incluye en general del desarrollo, o sea, esto incluye el Producto Interno Bruto, si no me equivoco, decía por ahí. El índice de educación, la esperanza de vida, escolaridad. Entonces este como que está más completo porque tiene varios indicadores, ¿no? No solamente el Producto Interno Bruto. Entonces este incluye varios y los acomoda de esta manera. A ver, por ejemplo, aquí está Alemania. Uy, pero ni siquiera están Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos. España en el lugar 25 y no veo a Holanda. Está arriba. Sí, está arriba. Entonces sí, yo creo que este lo podemos tomar y el 8. Australia, Países Bajos, tienes razón. Sí. Ahí está, pues sí, podemos utilizar ¿no? Sí, a partir de eso. Como más uniforme las respuestas que tengamos, ¿no? Y no vayamos a... Podemos utilizar como indicadores de desarrollo. De acuerdo. Y ya están así como bastante claro, ¿no? Que sería, en primer lugar, sería... Ya, aunque pregunta, aunque en el ejercicio hablaban sobre las estadísticas de 2010 a 2014, aquí estamos viendo información de 2019, ¿no importa? No sé si aquí haya un histórico. No sé si haya un histórico de Es decir, que mismo de desarrollo lo encontremos para el 2010 o el 2014, que sería como al final, ¿no? No sé, ¿quién nos compartió Francisco? ¿Nos compartió? Es que no sé las... Sí, Francisco, creo que sí es Francisco. Ajá, es que Francisco se veía. Es FAMO. Ajá, que nos digan, si no hay histórico de esto. No sé, es que no sé si no me vaya a mandar algo que no. ¿Qué sé yo? Aquí solamente están los del 2020. A lo mejor aquí. No sé. Pues podemos basarnos en esta, ¿no? No te escuchamos, Francisco, pero ¿crees que pudieras ayudarnos con el histórico de 2014, por ejemplo, que es como donde se basa el estudio en el caso? Y así todos tendríamos más o menos la misma información y sería más uniforme nuestra respuesta. Gracias, Francisco. ¿No? Entonces, ahora sí, déjenme ver. Sí, justamente como decía Sinue, el análisis de esta semana tiene que ver con el determinar, de acuerdo a estas variables que establecieron, si estaban correlacionadas con el desarrollo de estos 4 países, ¿sí? Eso es básicamente lo que trataban de determinar. Ahora, estos 4 constructos incluyen varias variables. La pregunta que yo les hago, al final, ¿con qué variables se quedaron en el estudio para decir, estas son las que van a determinar si hay secularización de las poblaciones
porque no incluyeron todos, ¿no? No incluyeron ni todos los valores religiosos, ni todas las actitudes morales. De hecho, las actitudes morales las descartaron. Gracias, José. Perfecto, aquí ya también José nos ayudó con el ranking. Alemania, España, fíjense, en el 2014 o 2003, entre el 2014, España estaba en un indicador positivo, aparentemente. No, en realidad puedes ordenar por el ranking IDH. Hay que filtrarlo por ya el lo vi, ranking. aquí está, 26, tienes toda la... Pero puedes ordenar la columna, ahí tiene un clic para ordenar. Ahí está. Ahí, por ejemplo. Muchas gracias. Por ejemplo, sí, tercero estaría Alemania. Por aquí Países Bajos está en séptimo. Tenemos Estados Unidos en 14. Y España estaba por el 20 y tantos, ¿no? 26. 6. ¿Nos quedamos con este? ¿Les parece bien? Vale. Tanto del 2020, ¿eh? Pero nos podemos quedar con este para nuestro análisis, ¿ok? Me parece como De acuerdo. más claro, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ahora, quedamos que teníamos varias variables. Teníamos alrededor de, son como 20, ¿no? Aproximadamente variables que estudiaron. Y las clasificaron entre aquellas que entraban a estos tres constructos. Ya decíamos si entraban dentro de valores religiosos, actitudes morales o creencias religiosas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hay una diferencia bastante clara entre valores religiosos y creencias religiosas. Y aquí la utilizan como participación religiosa. O sea, el que sean valores religiosos no implica que sean creencias religiosas, sino que tanto participan de la iglesia o de la religión que profesen, ¿no? Entonces vamos a hacer ese hincapié en esta para que no se confunda con valores religiosos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como participación religiosa pudiéramos incluir, no sé, sentido de la religión, ¿no? Porque si no creen, no sería creencia, sino valor religioso. Entonces hay que diferenciar entre ambos, ¿no? Entonces, para poder ir reduciendo las variables que entrarían en nuestro estudio, o cuáles son las que se enfocarían, o en el caso, porque yo no lo determiné, al final a eso te lleva el caso, ¿no? Se va reduciendo a eliminar, por ejemplo, eliminaron de entrada las actitudes morales, ¿sí se dieron cuenta? O sea, ya, si siguen leyendo el caso, ya no llegan más allá de las actitudes morales. Dice, estas ya no, y al final estudian qué variables. Si lo leyeron, por favor, ayúdenme a decirme qué variables son las que estudian finalmente. Comenta, pues las tres variables son cree en Dios, B148, importancia en la vida, religión, B9 y cree en el infierno, B149. Exacto. Exactamente, esas son las que incluyen y las toman como las métricas finales del estudio, ¿no? B148, B149 y B9. Esas son las que dicen, estas son las que van a determinar si los países se secularizan o no. De hecho, hacen los gráficos de todas las variables, pero el análisis que hacen, lo hacen con base a estas tres variables, ¿sí? Y lo determinan con la varianza. Bueno, primero determinan la media, luego lo determinan con la varianza, con el índice de correlación y con el alfa de Cronbach, que allí les puse más o menos que este índice o que este alfa supone que todas las variables están relacionadas y aunque no aparentemente no haya correlación entre ellas, está incluida pues esa conclusión a la que quieren llegar en estas. Es decir, por ejemplo, si alguien es inteligente, ¿cómo pueden ustedes cuantificar que esa persona es inteligente? ¿Me pueden decir?
¿Cómo pueden cuantificar? Haciendo un test de IQ. Test. Exacto, un test de coeficiente intelectual o haciéndole preguntas, un histórico de sus calificaciones, de ese estilo, ¿no? Entonces, el que no sea precisamente que estén relacionadas, por ejemplo, tiene cierto nivel de estudios, etcétera, ¿no? Pero implica que en todas esas variables, en este caso, no sé, nivel de estudios, el realizar un IQ, bueno, un test de IQ o revisar sus calificaciones pasadas, todas implican o estaría incluida esa variable el que sea inteligente. Entonces, este índice de Cronbach hace eso justamente, relacionarlas, aunque aparentemente no están relacionadas, pero sí lo incluye, ¿no? El que tengan que ver con la religión o con estas variables que son prácticamente, quedamos que son valores religiosos, ¿no? Los constructos fueron tomados de valores religiosos. Déjenme ver, ¿dónde están? Ajá, valores religiosos. Entonces, estos tres, aunque aparentemente no estén relacionados como tal o no sean tan claras esa relación, lo hicieron con el índice de Cronbach para determinar que sí había correlación entre ellos. Entonces, con estos índices, ustedes pueden determinar o pueden decirme si, más bien, cuál variable es la que tiene menos correlación y cuál variable es la que tiene más correlación. Menos cree en el infierno. Menos cree en el infierno, y esto nos lo dice el índice de correlación, ¿no? Que es punto 36. Este es el que tiene menos correlación. El que tiene más correlación es cree en Dios. Cree en Dios. Y esto lo podemos ver aquí con el índice de correlación o lo podemos ver, bueno, aunque no tan claramente, se supone en los gráficos, ¿no? Porque ya comentaba, creo que ayer, no sé si fue Francisco o fue, ay, no recuerdo quién fue quien participó, que nos decía, a lo mejor es por el promedio, que no se pueda ver gráficamente, sino que lo que vemos reflejado en esta tabla es el promedio de los 4 países, ¿no? De las 4 entidades. Entonces, por eso no podemos ver si están totalmente correlacionados, ¿no? En las gráficas no lo vemos, pero quizás el promedio sí lo demuestre, ¿no? Profesora, ¿esta correlación es referente a todas estas variables o referente solamente a estas tres? A estas tres, sí. Estas variables solamente fueron... sí, solamente se relaciona, se hizo el índice de correlación entre ellas tres, que es hacia donde nos va llevando el caso. O sea, primero descarto todas las que tenían antes, me voy a valores religiosos y de valores religiosos elijo las que tienen más correlación, que son importancia de la vida en la religión, cree en Dios y cree en el infierno, ¿sí? Gracias. Y entonces ya con eso, pues, se pretende, bueno, yo hice aquí una tablita de los porcentajes que tiene cada país con respecto a las tres variables que destacaron, cuáles índices de correlación están más relacionados entre ellos, ¿sí? Y además también les hago esta pregunta del índice de desarrollo, que ya esto lo unificamos y lo hicimos como totalmente igual para todos, para ver si ustedes establecen la relación que tienen estos índices de desarrollo con la aceptación en la religión. Ojo, ustedes saben que el índice de desarrollo nunca es mencionado en el caso, ¿se dan cuenta? No se menciona para nada. Sí, es verdad. Exacto, en ningún punto se utiliza, y para saber que los países en desarrollo están, se están secularizando, tendríamos que tener esto, ¿no? O sea, es importante que lo mencionen, ¿no? Si con la información que les da el caso es suficiente para concluir que los países se secularizan, ¿sí o no? De entrada ya vemos que no, ¿no? Porque podemos ver que para poder concluir eso necesitamos índices de desarrollo y esos no están.
Ay, chicos, me está sacando, no sé, ya se va a acabar, ¿no? Sí, creo que es de no sé si tengas la cuenta No, no tengo normal de premium. Zoom. Soy pobre. Ay, sí. No, ¿les parece? Me salgo y vuelvo a entrar. Vuelvo a entrar y vuelven a entrar todos, ¿sí? Ok. ¿A la misma? Sí, a la misma. Ok. Ok. De acuerdo. Ay.